Bienvenidas y bienvenidos a ECO. Vivimos en una Europa donde hay decenas de guaridas financieras y muy pocos refugios para humanos. El dinero que se esconde, ya bien sea por actividades criminales, evasión fiscal u ocultación personal, tiene donde huir masivamente en esta Europa. Y sin embargo, los seres humanos que huyen de la guerra, que huyen del hambre o que huyen de las persecuciones no tienen acogida en esta Unión Europea. La Europa del capital es una Europa para el capital, no para las personas. Y hoy aquí en ECO hablamos de los paraísos fiscales, o eso que hemos preferido denominar guaridas fiscales, o mejor aún, guaridas financieras, porque el paraíso del dinero es casi siempre un infierno para las grandes mayorías. Y hoy aquí en ECO nos queremos preguntar o queremos intentar ayudar a comprender cómo funcionan esas bases militares desde las que nos bombardean las finanzas, haciendo buena la expresión de George Soros diciendo, o que decía, que hay productos financieros que son armas de destrucción masiva. En este programa de hoy de ECO queremos preguntarnos acerca de ellos. Así que, como siempre, os vamos a dejar con un vídeo de jerga donde nuestros compañeros nos ponen sobre el camino de los temas que vamos a tratar, y enseguida volvemos con unos invitados que nos van a permitir ir desgranando todos los temas que tenemos preparados para hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Comienza ECO. Aviso, las palabras claves son dos: no residente. El término sociedad offshore tiene dos acepciones. Una de ellas productiva, aquella que se refiere a la producción en alta mar, por ejemplo, de una plataforma petrolífera en aguas internacionales. Las empresas producen mar adentro, pero se registran y pagan sus impuestos en sus países de residencia en tierra firme. La segunda acepción es financiera y se refiere a la empresa que produce en tierra firme, pero se registra y paga impuestos donde no reside, mar adentro. Las finanzas falsean la realidad económica, le dan la vuelta. Para que nos entendamos, supongamos dos territorios: mar adentro, P de Panamá, y tierra firme, E de España. Las personas que viven en P y son residentes fiscales allí no viven en un paraíso fiscal. Las personas que no viven en P, pero son no residentes fiscales allí a través de sociedades opacas al país en el que viven, E, sí viven financieramente en P y ocultan allí la titularidad, la pasta y los beneficios. Los no residentes tienen una doble vida, la vida humana en E y una vida financiera en P. Así consiguen que sus rentas y riquezas que crecen en E se oculten y tributen en P. Viven y residen, que no es lo mismo, en E, pero declaran sus negocios sin ser vistos en P como no residentes. Es un juego de trileros cuyas consecuencias sufrimos la gran mayoría de los que creamos la riqueza en el mundo. Y no sé a vosotros, pero a mí se me ocurre una duda, y es que, ¿por qué no se obliga a tributar donde se produce? Bueno, pues yo creo que la pregunta o la respuesta a esta pregunta la vamos a ir intentando responder con nuestros invitados, que pasamos inmediatamente a presentar. En primer lugar, tenemos hoy con nosotros a Liliana Pineda, abogada y participante del Tribunal Ciudadano de Justicia 15M. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros, Liliana. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos vosotros. Muy bien, también tenemos con nosotros a Fernando Díaz Villanueva, periodista económico, ahora mismo trabajando en Radio 4G. Bienvenido y muchas gracias. Muy buenas. Muy buenas. También tenemos a Víctor Morena, que es inspector de Hacienda. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros, Víctor. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues si queréis, os voy a lanzar esa primera pregunta. Bueno, una primera pregunta. Os dejamos un primer minuto. Si queréis, lo hacemos en sentido inverso a la presentación. Empezamos contigo, Víctor, para introducirnos al tema de las guaridas fiscales o de los paraísos fiscales, como usualmente se los conoce. Víctor, un minuto de aproximación al tema. Bien, yo creo que es claro que la suficiencia del sistema tributario para financiar los servicios públicos y la garantía de su eficacia y equidad requiere reducir de forma significativa el fraude fiscal. El fraude fiscal está íntimamente, indisolublemente unido a la utilización de paraísos fiscales, porque de poco vale pues elevar los tramos de la base imponible del impuesto a la renta para aplicar tipos más elevados a las rentas más altas, si luego quien obtiene esas rentas las esconde en cuentas situadas en Suiza o en Andorra o en Belice. De poco vale recuperar el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones si luego se ostenta ese patrimonio a través de sociedades fiduciarias constituidas en Panamá, por ejemplo. O de poco vale elevar los tipos del impuesto sobre sociedades si luego los grupos multinacionales trasladan artificialmente los beneficios de donde realmente los obtienen a territorios de baja
tributación. Podemos resumir, podemos decir que el fraude que se comete utilizando paraísos fiscales tiene dos manifestaciones principales. En primer lugar, la ocultación de riqueza que no se ha declarado en cuentas secretas y el traslado artificial de beneficios por las multinacionales a territorios de baja tributación. Perfecto, Víctor, pues una aproximación que nos pone encima de la mesa de la definición de paraísos. Fernando, tu turno. Bueno, si lo llamamos paraísos porque hay infiernos fiscales. Nosotros, por ejemplo, vivimos en uno. Vivimos en un país que es de los que tienen los impuestos no más altos de Europa, más altos del mundo entero. Esto no lo digo yo, lo dice multitud de informes, lo dice la OCDE, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Foro Económico Mundial. Es decir, no es una invención mía aquí para provocar y tal. Es decir, que la gente evada capitales, entiendo, la gente que ha ganado, ha producido esos capitales de manera honrada, no los criminales. Lo que nos está diciendo es un síntoma de que algo funciona mal entre nosotros. Es decir, que nuestro país se ha convertido, como ya he dicho, en un auténtico infierno fiscal. Los impuestos nunca son suficientes para el Estado hipertrofiado, gigantesco y manilargo que tenemos, y al final la gente lo termina sacando. Y esto no afecta solo a los ricos, afecta también a la clase media y a la clase baja, que dedican la mitad del año a trabajar para el gobierno. Esta es la realidad. Es decir, una persona que gana en España 24.000 euros, pues brutos, estoy hablando, le tiene que entregar el 52% al gobierno, para que se lo gaste básicamente en coches oficiales y en burocracia, porque en eso se va el dinero público. No nos engañemos, en eso se van los impuestos. La desventaja es que el asalariado no puede esconder su dinero en Gibraltar ni esconder su dinero en Andorra porque le agarran. Hay señores como estos que te agarran y te meten en la cárcel. En cambio, el que tiene mucho dinero sí puede permitirse utilizar todo tipo de vehículos y de instrumentos para ese dinero ponerlo a buen recaudo de los que tienen la mano demasiado larga y colocarlo en Gibraltar, que está aquí al ladito, o en Panamá. Es decir, el problema es nuestro, no suyo. A mí me gustaría vivir en un paraíso, pero me ha tocado vivir en un infierno. Perfecto, dicotomía puesta encima de la mesa. Liliana, tu primer minuto. Bueno, un poco a lo que dice, bueno, cada vez hay menos asalariados en este país, pero bueno, por no responder exactamente a lo que ha dicho el compañero de mesa, simplemente decir que vivimos en un mundo globalizado donde lo que más se ha globalizado es el saqueo. Ahora mismo los paraísos fiscales son verdaderos sumideros de la riqueza mundial. Y aquí podríamos recordar lo que ya decíamos en las plazas del 15M que hoy conmemoramos, bueno, que en estos días conmemoramos, y era una reivindicación básica, que los ricos paguen lo que deben, pero es que deben muchísimo, deben tanto que ya prácticamente pues no lo podemos, son inabarcables esos capitales que están allí escondidos y ocultos. Y también decíamos, por ejemplo, lo injusto que era un país donde un indigente pagaba un impuesto por comprar un litro de vino o de leche, el mismo porcentaje que lo que pagaba Botín, o incluso menos, por el mismo litro de agua o de leche. Entonces es increíble esa desproporción en donde los ricos, que tienen muchísimo más y que deberían estar obligados de suyo a contribuir mucho más, pues pagan lo mínimo a través de toda esa regulación societaria que les beneficia, y aparte con los paraísos fiscales, que ya son el sumidero total de la economía y de los recursos del mundo, ¿no? Muy bien, pues establecidas ya, muchísimas gracias Liliana, las posiciones. Teníamos preparado un vídeo acerca de estos paraísos, cómo los definimos, cómo podemos verlo, las diferentes... Vamos a verlo enseguida porque yo creo que va a animar el debate trasladando preguntas a la mesa. Un país de verdad no es un islote deshabitado. Funciona con unos ingresos y unos gastos. Si disminuyen sus ingresos, hay que conseguir fondos o reducir los gastos. Mientras tanto, hay un montón de empresas, grandes fortunas y personas físicas que esconden sus fondos en paraísos fiscales. Cada euro que un contribuyente no paga, porque va de su dinero a un paraíso fiscal, es otro euro que un contribuyente honesto tiene que pagar, o el Estado reducirá los gastos. Así aumenta la crisis, el desempleo y la pobreza. Los que invierten en paraísos fiscales no son gente exótica que aparca su dinero en una isla del Caribe. Son personas y empresas que se aprovechan de las infraestructuras de sus países sin pagar a cambio. Eliminar la opacidad de los paraísos fiscales. Gravar los movimientos de sus capitales. Y eliminar las ventajas de tener fondos en los paraísos fiscales son pasos necesarios para que nuestras grandes empresas y grandes fortunas paguen sus impuestos.
Fernando, nos hablaban de lo que tú nos comentabas, ingresos, gastos. Los ingresos los obtiene el Estado a través de los impuestos. Bueno, y de endeudarse. Y de endeudarse. Básicamente ahora de endeudarse. Tal vez porque se ha reducido esa capacidad impositiva, con todo ¿no? lo que nos quita, además necesita todos los años pedir 50, 60, 70.000 millones por ahí a los inversores particulares, que luego además les amenaza de vez en cuando con no pagarles y con no devolvérselo. Es decir, el problema de los estados es que han crecido, han entrado en metástasis. Los estados occidentales, en concreto el español, de una manera alarmante. Ya todo lo que le eche siempre quiere más, es como un gargantúa. Y hay un momento en el que no puedes endeudarte todo lo que quisieses, por ellos lo harían sin ningún tipo de medida. Tampoco disponen de la herramienta monetaria, es decir, no pueden imprimir euros como Maduro imprime bolívares, porque el euro no lo emiten ellos, y lo único que les queda es apretarnos y estrujarnos y apretarnos las tuercas. De todas maneras, vuelvo al argumento del principio. Los paraísos fiscales sí tienen impuestos, lo que pasa es que tienen menos impuestos y más bajos. Si queremos acabar con los paraísos fiscales, armonicémoslo, pero armonicémoslo a la baja, no al alza. Aquí, cuando nos hablan de es que ¿por qué no pone Gibraltar los impuestos a la altura de España? ¿Pero por qué han hecho los gibraltareños? ¿De verdad que nos han hecho malo? Los gibraltareños pagan seguridad social, pagan un IRPF muy bajito, por cierto. Ahora no tienen IVA. A mí me encantaría vivir en un mundo sin IVA, ¿eh? Me encantaría vivir en un mundo en el que ahorro dinero y no viene uno y me lo quita. Las rentas, el impuesto sobre las rentas del capital en España es directamente confiscatorio. Le quitan a uno las ganas de ahorrar. El ahorro, no olvidemos que es trabajo acumulado. Bien, los gibraltareños pagan impuestos, los Liechtensteiner pagan impuestos, los bahameños pagan impuestos, pagan pocos. De verdad, yo creo que lo progresista, sinceramente, es pedir que los impuestos sean pocos y bajos. Los países... Zapatero decía bajar impuestos es de izquierdas, Fernando. Yo creo que debería ser, no sé si de izquierdas, pero sí al menos progresista y genuinamente humanista es pagar pocos impuestos. Lo otro es, me fascina veros siempre alineados con el sheriff de Nottingham, cuando deberíais alinearos con el pueblo, que es a fin de cuentas el que liquida todo este gasto. Pues al respecto me gustaría precisamente preguntarle a Víctor, ¿cuáles son las características de esas personas que van a esos paraísos? Es decir, de esas personas, de esas sociedades, ¿quiénes son aquellos que esconden sus fortunas financieras en esos paraísos? ¿Qué características, qué parte de la población, qué parte de las empresas? Tenemos un gráfico, creo que vamos a ir viendo acerca de eso, pero digamos, ¿qué beneficios reportan aparte de estos? Bueno, yo creo que podríamos plantearnos la contestación a esa pregunta en base a dos ideas. En primer lugar, que la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en este momento las 3/4 partes de esa recaudación recae sobre las rentas del trabajo de menos de 60.000 euros. Pues a partir de ahí ya podemos ver que los déficits de recaudación del impuesto sobre la renta pues probablemente recae sobre las rentas del capital fundamentalmente. Si luego pensamos que son las unidades de banca privada de los grandes bancos las que realmente están gestionando y canalizando riquezas que escapan al control fiscal, a los paraísos fiscales, y ser cliente de una unidad de banco privada pues requiere tener un patrimonio en general de no menos de 600.000 euros para poder acceder a ese tipo de servicios y que facilita las unidades de banca privada, pues nos podemos hacer una idea bastante clara del perfil de las personas que utilizan los paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Liliana, prácticamente todas las empresas del IBEX 35, que no son precisamente empresas que estén necesitadas de financiación, tienen sedes en paraísos fiscales, ¿no? Sí, y por eso mismo a mí me resulta paradójico que un asalariado defienda los paraísos fiscales cuando es precisamente el que más contribuye a Hacienda. O sea, curiosamente, el grupo de asalariados son los que más contribuyen a Hacienda, y las grandes empresas y las grandes fortunas las que menos, es más, las que roban, porque, entre otras cosas, es esa mala gestión de las empresas públicas y de todo lo público que precisamente en connivencia con todos esos que roban se llevan el dinero de las arcas públicas y lo colocan donde pueden. Yo he visto, o bueno, hemos tenido que participar en la denuncia R&R, por ejemplo, del canal de Isabel II y otras grandes empresas públicas que han utilizado los beneficios de esas grandes empresas para invertirlos en privatizaciones o allí donde precisamente no es el objeto de su labor.
Entonces, ¿por qué? Pues porque son malos gestores y porque, entre otras cosas, actúan y trabajan en connivencia con esas grandes fortunas, precisamente para saquear lo público. Porque una manera de desprestigiar lo público es saqueándolo, es la mejor manera. Tú robas lo público y dices que no funciona. Esa es el 1A de todo el liberalismo actual, que realmente no es ni liberalismo, es neocaciquismo, ¿no? Como diría nuestro amigo José Manuel Aredo, ¿no? Fernando, una preguntita. ¿Qué relación guarda estos paraísos fiscales, si es que guarda alguna, con el incremento de la desigualdad en los países, por ejemplo, como en España? ¿Tiene alguna, nos estaban diciendo a lo mejor, esa merma de capacidad recaudatoria, ¿tiene algo que ver o en tu análisis cabe esta relación paraísos fiscales, desigualdad? A ver, desigualdad o aumento de la pobreza. Es que son dos cosas bien distintas. A mí la verdad es que los seres humanos seamos desiguales de renta no me preocupa, yo no soy envidioso, yo no tengo envidia a los ricos. Me alegro, de hecho, si alguien gana dinero mereciéndoselo, trabajando o porque ha sido muy listo y ha hecho una operación inteligente. No tengo envidia. A mí la envidia no me mueve. A los liberales generalmente la envidia no nos mueve. Nos mueve la admiración por la gente que se lo merece. Ahora, la pobreza sí me preocupa y me preocupa a mí como a todos los liberales. Lo que yo creo es que para acabar con la pobreza, o por lo menos disminuirla, subsidiarla no sirve absolutamente de nada. Es decir, la mejor manera de salir de la pobreza, y eso nos lo ha demostrado la historia económica del último siglo, es abrir los mercados y desregularlos. Es decir, los países que lo han hecho, un ejemplo clarísimo es Corea del Sur, Taiwán, la propia España, que a partir de su desregulación y de su apertura al mercado mundial en el 59 es cuando se incorporó al primer mundo, automáticamente disminuyen las tasas de pobreza. Los bajos impuestos también contribuyen a que los países sean menos pobres. Los países más ricos del mundo son no tan casualmente los que tienen los impuestos más bajos. Los países en los que la renta per cápita, lo disponible por habitante y los sueldos son más altos, es allá donde los impuestos son más bajos. De cualquier modo, si nosotros tenemos que competir en el mundo, y es el caso, lo suyo es competir con ventaja para el que trabaja, con ventaja para el que produce, no con ventaja para el politicastro, ni para el burócrata, que es lo que les estamos dando, entregándoles más de la mitad de nuestro salario de lo que producimos al año, para que ellos tengan ventaja, no se sabe muy bien para qué, para clientelizar a media sociedad. Entonces, si España tiene que competir, lo suyo es que compita no con las manos atadas a la espalda y a la pata coja, si tiene que competir con Gibraltar, que sea como Gibraltar, que vaya del lado de los buenos, de los que respetan a sus ciudadanos, no de los que los insultan todos los meses saqueándolos. Aquí el único saqueo que yo veo es el de la clase media, bueno, la clase alta y la clase baja. Aquí se saquea todo el que produce, para sacar dinero de un bolsillo y metérselo a otro, para financiar política y burocracia, que no es otra cosa, ya lo repito de nuevo, para lo que sirven los impuestos. Tenemos una entrevista exclusiva con Susan George, es la prestigiosa politóloga y presidenta del Transnational Institute, y le hemos preguntado acerca de este funcionamiento de los mercados financieros. Ella tiene una larga trayectoria del estudio de este tipo de instituciones y de mercados financieros. Vamos a introducir este vídeo, vamos a ver qué nos comentaba Susan George acerca del funcionamiento de estos mercados financieros. Los gobiernos tienen que saber quién no está pagando impuestos o qué empresa hace las veces de un individuo u otra empresa con sede en Europa que debería estar pagando impuestos. Si los gobiernos no tienen acceso a la información sobre quién es el beneficiario final, no podrán cobrar los impuestos. No se puede hacer nada para cambiar el sistema en el que vivimos mientras sigan existiendo los paraísos fiscales. Esto es lo que nos decía al principio Víctor, y te traslado la pregunta. ¿Se puede, digamos, por qué existen estos paraísos? Es decir, si hay un consenso generalizado, o al menos a raíz de las publicaciones de los papeles de Panamá, que por cierto nos podrías explicar qué hay en esos papeles, ha habido un cierto consenso acerca de hacer algo con estos paraísos fiscales, pero esto es una patada hacia adelante que nunca parece que aterriza en el suelo. ¿Por qué no se ataja o por qué no se coge al toro por los cuernos? Aquí en Europa tenemos diversos paraísos fiscales. ¿Por qué en Europa no podemos hacer nada? ¿Cuáles son los intereses que se esconden detrás de ello? Bueno, ya desde abril del 2009 se observan iniciativas que han sido bastante significativas y llamativas de la comunidad internacional para luchar contra los paraísos fiscales a raíz del estallido de la crisis, cuando hay una disminución relevante de los recursos públicos, pues la comunidad internacional, el G20, la OCDE, se vuelve hacia qué pasa con los paraísos fiscales. Y en la reunión de Londres del G20, Gordon Brown dice: la era del secreto bancario ha terminado y estamos dispuestos a
aplicar sanciones contra los paraísos fiscales. Eso lo dice en el año 2009. Sin embargo, en el año 2013, Gabriel Zucman ha calculado que desde que Gordon Brown dice que la era del secreto bancario ha terminado y que la comunidad internacional está dispuesta a aplicar sanciones contra los paraísos fiscales, pues resulta que la riqueza oculta en territorios offshore se ha incrementado en un 14%. ¿Qué ha pasado entonces desde el año 2009 hasta el 2013, hasta la actualidad? Pues efectivamente ha habido iniciativas que son positivas, en el sentido de decir, bueno, pues los territorios que estaban en la lista de paraísos fiscales, en la medida en que se comprometan a aceptar el estándar de transparencia ¿Hay una lista internacional de paraísos fiscales? Había una lista de paraísos que fiscales. Establece que hay un marco internacional, entiendo. La OCDE, que eran básicamente los países que pues no facilitaban información con trascendencia tributaria sobre la riqueza situada en esos países al resto de los estados. Entonces, la comunidad internacional dice, a partir del año 2009, aquellos estados que suscriban 12 convenios en los que se comprometan a facilitar información con trascendencia tributaria, no pudiendo oponer ni el secreto bancario ni el desconocimiento de la identidad de quiénes son los verdaderos accionistas de las sociedades constituidas en esas sociedades, pues saldrán de la lista de los paraísos fiscales. En ese periodo de tiempo, todos los estados que estaban en la lista de paraísos fiscales se comprometieron, suscribieron 12 acuerdos aceptando ese estándar de transparencia. Sin embargo, lo que está claro es que en la medida en que no ha habido una supervisión razonable y suficiente del cumplimiento de esos compromisos y no se han aplicado sanciones a quienes han incumplido esos compromisos, pues es evidente que esos territorios han salido gratis, prácticamente gratis, de la lista de paraísos fiscales, porque la riqueza oculta ahí se ha incrementado durante este periodo de tiempo. Liliana, estabas levantando los brazos, no sé si asintiendo o... Sí, bueno, es que curiosamente con esto de la terminología se intentan suavizar pues la importancia y la garra que tienen las cosas, pues ya no se habla de paraísos fiscales, sino justamente a partir de ese cambio del 2009 se hablaba de jurisdicción de no cooperantes, ¿no? Una cosa que intenta como ocultar que son realmente paraísos fiscales. De la misma manera que ya no se habla de imputados, sino de investigados, para que no se pueda decir que fulano está imputado. No, es que están investigados. Y entonces así se baja un poco el nivel. Pero lo cierto es que siguen siendo paraísos fiscales en el sentido de que están no solamente protegidos, desregulados, todo eso que hemos dicho, sino que incluso es que todas esas grandes fortunas están subvencionadas. Si no es a los pobres a los que se subvenciona, a los que se subvenciona es a los ricos R que R, todos los días, a los banqueros, a las grandes fortunas, constantemente en el momento en que tú les bajas los tipos impositivos les estás subvencionando, porque no se los bajas al resto de la población, se los bajas a ellos. Cada vez que tú les estás dictando una amnistía fiscal, quienes se benefician son los ricos. La gente pobre, la gente que tiene que pagar el litro de leche, como decía, esos no se benefician absolutamente nada de ninguna rebaja fiscal. Los asalariados menos, los asalariados cada vez pagan más y curiosamente están alineados con estos que cada vez pagan menos. Es que es increíble, es paradójico, es como una especie de irracional comportamiento de los más débiles, ¿no? Fernando, te estaba riendo. No, están alineados. Bueno, yo es que creo que es los que producimos y el Estado que se lo come. Ya está, y no hay más. Es decir, es nosotros frente a la burocracia. Punto. Pero qué burocracia. La burocracia en general. En España, los altos cargos. Es que, claro, hablar de la burocracia cuando realmente no es burocracia como tal. O sea, es que no es el señor de la ventanilla que te recibe el formulario. Realmente es el alto cargo. Fernando, y seguimos. A ver, una poca burocracia es necesaria, como unos pocos impuestos son necesarios para los servicios comunes. Eso está claro. Siempre vas a necesitar una calle por la que circular o que se encienda la luz en la calle por la noche, que haya alguien que la limpie, etcétera. Una pequeña carga fiscal es necesaria, pero cuando digo pequeña, es la que existe, por ejemplo, en Andorra, o incluso en algunos casos me parece excesiva allí. Para lo que realmente le pedimos al gobierno, y es que estén las calles iluminadas, sean seguras y estén limpias, el individuo libre no le pide más, el resto se lo procura por él mismo, mediante trabajo y esfuerzo. No quiere vivir a costa de otros, sin el consentimiento de otros. No necesita más y eso cuesta muy poquito dinero. Si aquí nos limitásemos, si el Estado se limitase a darnos esas tres cosas, luz en las calles, calles seguras y calles limpias,
con eso y que cada uno nos proveyésemos... Tratamientos contra el cáncer y prevención de las enfermedades y de la sanidad. Pero eso todo lo y tiene de que hacer el Estado. Hombre. Pero eso todo lo tiene que hacer el Estado. Ah. Ya que nos dé de comer, que nos venga un funcionario por la Bueno, mañana y bueno. nos dé con una cucharita el yogur. Bueno, ya pues puestos, no, oye, ya pues, todo. pues Sí. no, es que fíjate. Digo que sí, Fernando, y una pregunta. Nos ¿Cabe, estás poniendo como que el Estado nos lo tiene que dar todo. ¿Cabe la posibilidad de pensar en un funcionamiento capitalista sin paraísos fiscales? Es que no ¿O es habría, inherente? no haría falta. No haría falta. No haría falta. De hecho, lo que está en crisis no son los paraísos fiscales, no es la fábrica de riqueza. La humanidad, afortunadamente, cada año produce más, es más rica, más próspera y más libre. Y esto, todas las estadísticas coinciden. Vivimos más años que hace un siglo, somos muchos más que hace un siglo, muchísimos más, afortunadamente. Somos más ricos, tenemos acceso a más bienes y más servicios que hace un siglo. Lo que está en crisis no es eso, la fábrica de riqueza sigue. Hoy vivimos mejor que hace 15 años y bastante mejor que hace 50. Lo que está en crisis es el Estado hiperfiscal. Eso es lo que está en crisis terminal, además, que en concreto cristaliza en los países europeos. Un Estado que ha consagrado el derecho, el falso derecho, de que una parte de la población puede vivir a costa de la otra parte. Bien, cuando la parte que vive a costa de la otra es pequeña, eso es sostenible, como lo del el esquema de pensiones piramidal, que es un fraude, pero bueno, mientras haya pocos pensionados, pues se puede mantener. El problema es cuando se invierte. Cuando llega un momento en que cruza el umbral de que vive más gente de los impuestos que los que pagan, el resultado es el que tenemos ante nosotros, ante nuestras narices, y es que necesitamos dedicar, ahora es el 52%, ¿cuánto será dentro de 10 años? El 70%. Llegará un momento en que directamente trabajemos para el gobierno. Y eso tiene que romperse por algún entonces lado, que en claro. un funcionamiento perfecto no harían falta los paraísos, porque No tampoco parecería, haría claro. falta... Los paraísos son no haría falta esa competencia fiscal. Hemos preguntado esta precisa pregunta a Susan George acerca de cómo, si es posible imaginarse ese capitalismo sin los paraísos, o si son inherentes a este funcionamiento capitalismo o capitalista, por lo menos del estadio actual. Vamos a ver qué nos decía Susan George y enseguida volvemos. Puede funcionar sin ser deshonesto. La pregunta que debemos hacernos es política. No se trata de una pregunta técnica sobre el funcionamiento. La cuestión es pagar legalmente los impuestos donde uno tiene que pagarlos. Los paraísos fiscales no existirían si no hubiera una demanda. ¿Y de dónde procede esta demanda? Procede de los ricos, del 1% o del 1%, del 1%, del 1%. Y procede de multinacionales, que utilizan cualquier oportunidad que encuentran para pagar menos, para reducir sus costes. Por eso es responsabilidad de los gobiernos cambiar las cosas, hacer que eso ya no sea posible. Los ciudadanos tenemos un domicilio fijo y no podemos hacer otra cosa que pagar nuestros impuestos. Toda empresa y país debería estar en la misma situación. Toda persona rica que ahora se sirve de los mejores abogados y de los mejores bancos para esconder su dinero debería pagar sus impuestos igual que todos los demás. Son ciudadanos también y no hay ninguna razón por la que deberían poder escapar. Se trata de una cuestión criminal, una cuestión política, no se trata de una cuestión de técnica o tecnología. Bueno, pues yo quería trasladar a la mesa, hemos hablado de los paraísos fiscales y de la culpabilidad que tienen estos, personas que van allí a ocultar su fortuna. Me gustaría saber, Víctor, acerca de esos otros actores de los que no estamos hablando y que ha nombrado Susan George. Si nos puedes comentar algo acerca de esos abogados, de esos bufetes, de esas personas que facilitan y que al fin y al cabo yo no sé si podrían considerarse como, si es realmente un delito, como colaboradores de facilitación o algo por el estilo. Bueno, la experiencia nos dice que la banca no ha renunciado a gestionar y rentabilizar los recursos que no han pagado impuestos. Si pensamos o estamos de acuerdo que el nivel de economía sumergida pues se puede situar en una horquilla del 20 al 23% del Producto Interior Bruto, esto genera unos recursos financieros que han escapado al control fiscal y desde siempre los bancos han ofrecido refugio a esos fondos que han escapado al control fiscal.
desde la época cuando existía el secreto bancario. En el año 77 se levanta el secreto bancario y los bancos pues no se resignan a no tener un sitio donde los clientes puedan esconder el dinero que no han declarado fiscalmente. Y así llegan a competir con el Estado, con los pagares del Tesoro, los activos financieros con retención de origen, y crean los seguros de prima única y las cesiones de crédito, que eran los primeros activos financieros que comercializaron entre sus clientes como productos opacos donde podían esconder su dinero sin temor a que la hacienda pública se enterase de que tenían ese dinero en los bancos. Un poco más adelante los bancos empiezan a constituir sus filiales en paraísos fiscales y ya sofistican y refinan los mecanismos y los procedimientos para poder canalizar el dinero que no ha pagado impuestos de sus clientes y lo sitúan en sus filiales en paraísos fiscales. Todo ello se hace también, de acuerdo con la experiencia vivida en estos últimos años, pues con la cooperación de despachos de asesoría fiscal. Quizá el último caso es el de hace 15 días, ¿no? Un despacho de un inspector de Hacienda excedente bastante conocido que ha facilitado a dos artistas también muy conocidos pues estructuras conectadas con paraísos fiscales para no pagar los impuestos debidos. De esta forma, sí, las puertas giratorias, ¿no? Que parece que en algún momento habría que terminar con ellas. Desde esa perspectiva, pues yo creo que está claro que son agentes fundamentales y centrales en la existencia y subsistencia del fraude canalizado por paraísos fiscales, la actividad de la banca y despachos de asesoría fiscal muy significativos. Te traslado la pregunta, Liliana, acerca de esos despachos, acerca de esos facilitadores, de esos cómplices, entre comillas, o entre paréntesis, o entre interrogaciones. No, yo utilizaría ese término del teatro que me gusta mucho, que son actantes, ¿no? Realmente todos actúan en esta, ya no se les puede llamar autores porque entonces estaríamos rozando el derecho penal, pero sí, son actantes, o sea, todos de alguna manera asumen un papel y casi que lo protagonizan, o sea, en cada una de sus fases. Los abogados, desde luego, los grandes despachos, han sido los grandes actantes de toda esa operación de lavado, ocultación, fraude fiscal, blanqueo de capitales, desde luego. No se puede entender los últimos años, no solamente de la economía española, porque no es exclusivamente en España donde ha pasado eso, sino de la economía global y sobre todo de las grandes cities, ¿no? La City de Londres, la de Nueva York, si no existieran estos grandes despachos. Desde luego, en lo que toca a mi profesión, pues mira, se conocen cuáles son las fórmulas para poder asesorar en este sentido, pero están los abogados, están los notarios, están los registradores, están los tasadores, están todos aquellos operadores que de alguna manera participan. Están obviamente todos los que hacen tasación, por ejemplo, de riesgos. El riesgo es uno de los grandes fenómenos que ahora mismo concentran todo lo que es esos sumideros de capital. Ahora probablemente no sea ni el capital mismo, digamos, aquel nicho hacia donde se van las inversiones, sino sea precisamente los riesgos, porque vivimos en tiempos de incertidumbre. Todos vivimos en tiempos de incertidumbre. No es que estemos mejor o peor, es que cada vez es mayor la incertidumbre en la que vivimos globalmente. Y obviamente los que controlan los capitales y los riesgos del capital, lo controlan todo. Y ahí están los bancos, los banqueros, sobre todo los gestores. Porque hay una cosa que hay que decir, por ejemplo, en la querella que interpuso el Tribunal Ciudadano de Justicia, es que los banqueros robaron a los bancos. Los bancos fueron los estafados. O sea, los cientos de miles de accionistas que compraron sus pequeñas acciones a los bancos, las personas que depositaron sus dineros en ellos fueron estafados por una pequeña minoría. Es que cuando hablamos de quién vive de quién, la pequeña minoría de gestores, de altos cargos, de políticos, desde luego corruptos, y todos estos intermediarios y operadores profesionales, los que han estafado a la gente, al 99% de la población. Fernando. A ver, en España hace 100 años... Para empezar un negocio, lo que necesitabas era un contable que fuese lo más listo posible y la bendición del párroco. Con eso te bastaba y a partir de ahí echarle muchas horas. Hoy, antes de empezar un negocio, lo que necesitas es un abogado en una mano y un asesor fiscal en la otra, para enfrentar la maraña normativa que te vas a ir encontrando por el camino y la asfixia fiscal. Lo cierto es que los empresarios, desde el más pequeño hasta el más grande, lo que buscan con su empresa es ganar dinero, y eso no tiene nada de malo. Cualquiera que se monta una empresa lo que busca es ganar dinero, simple.
de hecho es muy bueno. Gracias al ánimo de lucro, la humanidad ha ido avanzando hacia lugares mejores. Entonces, cada vez que llega el gobierno y le quita a un empresario, desde el que tiene un kiosco de pipas aquí en la Gran Vía hasta el que se ha montado, pues qué sé yo, una central térmica de carbón y produce electricidad, cualquier empresa, la que sea. Cada euro, cada céntimo que se lleva al gobierno es un céntimo, un euro que detraes de los beneficios del empresario, que normalmente empleará en contratar nuevos empleados, emprender nuevos proyectos de negocio, en ampliar la empresa o expandirla. Eso es lo que suelen hacer los empresarios. No se lo llevan a Panamá ni se lo gastan en señoritas de moral distraída ni nada por el estilo, a pesar de la mala fama que se les carga. El mundo que nos rodea es un mundo que han inventado durante siglos los empresarios, gente que se echó para adelante. Entonces, el coste social que tiene la hiperfiscalidad es altísimo y muchas veces no nos damos cuenta. El coste de oportunidad de los altos impuestos, la cantidad de proyectos que se quedan por hacer cada día en España porque se tiene que ir al gobierno. Lo que comentaba aquí el inspector fiscal de que hay mucha economía sumergida, la hay, pero simplemente porque no puede emerger. Porque si tú te dedicas, por ejemplo, a dar clases de inglés por las tardes en tu barrio, es tal la cuota de autónomos que si has ganado 300 o 400 euros, realmente trabajas para Cristóbal Montoro. Das clases para Cristóbal Montoro. Entonces no te compensa, es una economía que siempre va a permanecer sumergida. Es una economía que se contabiliza, pero no se debería contabilizar. Si queremos que los profesores de inglés a tiempo parcial por las tardes en su barrio declaren esos ingresos, bajen la cuota de autónomos a 20 euros y no la pongan a 350. Es decir, al final la hiperfiscalidad explica parte de nuestras miserias, no todas, pero una parte considerable. Lo que sigo sin entender, de verdad, en serio, ¿por qué los del 15M os ponéis del lado del que saquea y no del que pone? Unos ponen más y otros ponemos menos, pero todo es en la medida de nuestras posibilidades y el que puede escapar se escapa. La pena es que nada más se pueden escapar los que ganan mucho. Por alusiones, Liliana, si quieres, antes de pasar a Víctor, pero rápidamente. No, pero es que esta idea de meter a todos en el mismo saco, a todos los empresarios en el mismo saco y a todos los asalariados en el mismo saco, es que vamos a ver, están los altos cargos que ganan super capitales y están los grandes empresarios y las grandes entidades financieras. O sea, yo no tengo nada contra ese empresario, yo soy autónoma. ¿Cómo voy a ir contra mí misma o contra un asalariado? Pues de ninguna manera. Ahora, yo lo que quiero perseguir, y es lo que hacemos desde las asambleas del 15M, o hemos hecho durante 5 años, es justamente señalar a aquellos altos cargos, a aquellos políticos responsables y gestores de la corrupción que ha habido en los últimos años, que han permitido que los banqueros y las grandes corporaciones financieras se llevasen el dinero, pero no el pequeño empresario, hombre, no el de la tienda, pero por supuesto, por favor, no vamos a meter a todo y a simplificar de esta manera. Una cosa son las grandes corporaciones y otra cosa el tendero. ¿Quién se va a meter? ¿Cómo nos vamos a meter con los autónomos? Por supuesto que no. Víctor, te quería preguntar una cuestión, porque normalmente, y por supuesto puedes responder, pero ya que te tenemos, aprovechemos que nos aclares un par de conceptos, porque hablamos de paraísos y hablamos de Panamá, hablamos de New Jersey, hablamos de, parece que lugares muy lejanos, pero lo decíamos en la introducción, aquí en Europa, en el Paseo de la Castellana, se puede acceder a ese tipo de ilegalidades. ¿En Europa hay paraísos fiscales? ¿Se puede decir eso como tal o no? A ver, lo que es la estructura infernal de los paraísos fiscales, en palabras de Zuckman, es una estructura que está integrada por un núcleo central que es la banca suiza, con sus filiales en Singapur, fundamentalmente. Sociedades en este momento de tipo pantalla que se utilizan para esconder quiénes son los titulares de las cuentas abiertas en la banca suiza son las sociedades y los trusts que han sustituido a las antiguas cuentas numeradas. Ahora, con la normativa de prevención del blanqueo de capitales, una cuenta numerada sería impensable. Entonces los bancos suizos han recurrido pues a las sociedades de Panamá o las sociedades de Belice. Y la tercera pata de la estructura infernal de los paraísos fiscales son las inversiones que se canalizan con el dinero que se canaliza por las cuentas suizas hacia los fondos de inversión constituidos fundamentalmente en Luxemburgo, en Irlanda y en las Islas Caimán. Esa es la estructura, en palabras de Zuckman, infernal de los paraísos fiscales. ¿Cómo se llega a esa estructura? ¿Cómo se puede, el dinero que no ha pagado impuestos aquí en España, el dinero que
las ventas negras de los empresarios aquí en España, cómo se canalizan hacia una cuenta en Suiza a nombre de una sociedad panameña que se invierte en un fondo o en un SPV en Irlanda. Pues ya lo hemos comentado antes, con la connivencia pues de la Unión de Bancos Suizos o del Credit Suisse, que actúan también en España, que han sido sancionados penalmente en Estados Unidos con miles de millones de euros por desarrollar esas conductas, o el BBV ha sido sancionado en Estados Unidos con una multa de 8 millones de dólares hace 4 meses por vender cuentas secretas de su filial en Suiza en Estados Unidos. Si lo ha hecho en Estados Unidos, ¿no lo ha hecho en España? No lo sé. Es una pregunta que tenemos ahí. En cualquier caso, ese es un poco el mecanismo. Desde luego, el dinero negro se ha generado en España, en los países de Europa, en Estados Unidos, en Australia, y ese dinero termina en ese esquema infernal con la colaboración de la banca. Ese es el esquema fundamental. Pues yo creo que hemos establecido, no sé, te he cortado. Sí. Bueno, rápidamente, yo con el planteamiento de nuestro compañero de mesa, que es muy sugestivo y siempre estimula mucho intelectualmente, porque yo es que me muevo en parámetros constitucionales. Las leyes se pueden cambiar. Es decir, uno puede criticar perfectamente una ley acatándola. Yo la acato y pago hasta el último euro de mis impuestos. Tengo los 15 puntos del carné. Ni una multa de tráfico. Pero me resulta estimulante su discurso en la medida en que, vuelvo a insistir, yo me muevo en parámetros constitucionales. En el artículo 31 de la Constitución, donde se dice que todos contribuirán de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Eso lo dice la Constitución. Y además, esos recursos tributarios sirven para financiar el Estado social de derecho. Yo me muevo en esos parámetros. Cuando nos movemos en discursos que yo diría que son, te voy a decir, antisistema. El discurso liberal es un discurso antisistema. Me resulta más incómodo. Ahí me muevo peor. Ya tengo que hablar en términos de ideología. Bueno, si queremos hablar de ideología, podemos hablar. Y yo resumiría esta ideología antisistema en una frase ya clásica en la que se dice que los pobres, el mejor acicate para un pobre para salir de la pobreza es su propia pobreza. Ese es el resumen de la idea liberal. Yo desde luego no la comparto. Yo creo que el sistema debe ser más humano, debe facilitar a los niños la igualdad de oportunidades, y para que haya una igualdad de oportunidades, para que un niño que nace en Vallecas y un niño que nace en Mirasierra tenga los mismos derechos, las mismas posibilidades de tener éxito en la vida, pues necesita que haya una sanidad, que haya una educación, que sus padres tengan una asistencia cuando se ponen enfermos. Desde esa perspectiva, entiendo que el sistema tributario contribuye a garantizar el principio de igualdad de oportunidades y que no sea la pobreza el estímulo de los pobres para salir de ella. Muy bien, pues yo creo que ya tenemos todos los elementos encima de la mesa para establecer, cada uno desde vuestra posición, algunas de las vías de solución a este problema desde las diferentes perspectivas que nos habéis comentado. ¿Qué tipo de soluciones se pueden implementar? Nos decía Susan George, que la vamos a escuchar inmediatamente antes de que pasemos a este nuevo bloque. Nos decía qué podemos hacer, si son cuestiones técnicas, qué tipo de medidas se pueden tomar por parte de los países para atajar este problema. Vamos a ver la perspectiva desde la que nos hablaba Susan y enseguida volvemos para continuar este estimulante debate. Todos los países europeos pueden, en primer lugar, exigir que sus propias empresas registren sus beneficios en lugares en el que los obtienen. Por ejemplo, si vemos que los beneficios de una empresa se obtuvieron en las Islas Caimán, pero los ingresos declarados están muy por encima de las capacidades de las Islas Caimán, nos damos cuenta enseguida de esta discrepancia y de que se han utilizado las Islas Caimán como paraíso fiscal. Lo que necesitamos es lo que se conoce como contabilidad país por país. Según este sistema, cada empresa tiene la obligación de documentar detalladamente en qué países está activa e indicar cuáles fueron sus ingresos, su facturación o ventas. ¿Cuántos empleados han sido contratados o están trabajando para ella? ¿Cuántos impuestos se han pagado en ese país?
De esta forma se puede calcular cuánto debe la empresa matriz en, por ejemplo, Francia o España. A menos que consigamos hacer realidad la contabilidad país por país, cosa que podemos exigir, un país podría decir, por ejemplo, me abstengo de hacer negocios con aquellos que se nieguen a realizar una contabilidad país por país. Sería un gesto radical, pero necesario, que considero que Europa debería estar apoyando. Bueno, pues Susan George nos ponía encima de la mesa algunos elementos de solución, algunas medidas que se pueden llevar a cabo prácticamente sin ningún esfuerzo. Liliana, propuestas de solución, vías para caminar, desde tu perspectiva, entiendo que hacia la erradicación de los paraísos. Yo ahora, en las circunstancias en que nos vemos, yo creo que ahora la apuesta es por la globalización, pero de los controles, efectivamente, de esas sanciones de las que hablaba en algún momento Víctor, y de una toma de, digamos, de poder por parte de los propios pueblos, ¿no? Controlar sus recursos y tomar un mayor protagonismo en la gestión de todos ellos. Por lo tanto, pues obviamente coincido con Susan George, coincido profundamente con la campaña por un ITF, por un impuesto a las transacciones financieras que se está proponiendo por ATAC. Me parece fundamental. Ya está aprobado en la Unión Europea, entre 11 países ya está aprobado. Pero eso hay que ponerlo en práctica, o sea, todo lo que se aprueba. Eso pasa como con las resoluciones de la ONU cuando condenan a Israel o no sé qué. Claro, ¿de qué nos sirven 20 o 30 resoluciones condenando si luego no hay el poder sancionador para hacerlas cumplir? Entonces, lo que hay es que conseguir que efectivamente los gobiernos, digamos, retomen el poder de sus representados, ¿no?, para ejercer ese poder de hacer cumplir pues todas esas resoluciones, acuerdos, etcétera. Y en vez de tratados para tratar de exonerar y vaciar aún más las arcas públicas en favor de todas esas corporaciones, como el TTIP, el CETA y todo lo demás, pues hiciéramos verdaderamente tratados que consolidaran un poder globalizado, pero de la gente, con capacidad precisamente para sancionar y para participar y controlar en la gestión de esos recursos públicos y de esa imposición de normas fiscales que sean lo más justas y lo que garanticen precisamente esa igualdad. Yo creo que estás confundiendo a la gente con los políticos. No es lo mismo, exactamente. Es decir, los políticos son una cosa, tienen sus intereses y sus incentivos, entre ellos que mantener al Moloch estatal lo más grande posible y lo mejor financiado posible, y la gente va por otro lado, especialmente la gente que vive de su trabajo, que no vive a costa del trabajo de los demás, porque ahí es donde está la línea divisoria, y lo vuelvo a insistir, los impuestos son necesarios en tanto en cuanto nuestro Estado gasta demasiado, si no, no harían falta impuestos tan altos. Es decir, si el Estado español, en lugar de pulirse discrecionalmente la mitad de la riqueza nacional, que es que ya que se dice pronto, es que ni la antigua Roma, es que ni Diocleciano gastaba tanto. Sí, ni los tiranos de la antigüedad saqueaban y exprimían tanto a sus súbditos. Si no gastase tanto, si el Estado gastase el 10% del PIB, los impuestos no serían tan graves, tan altos, no serían tan opresivos y nadie se valdría de instrumentos raros a través de los bancos para llevarse el dinero a otro lado, se quedaría aquí. Es decir, el problema está, caray, en lugar de señalar a la luna, os habéis quedado mirando el dedo. Es decir, el problema principal que tiene nuestro país, como el que tiene Francia, como el que tienen todos los países hiperfiscales de Europa, es que los estados han crecido mucho y al final no hay para todos. Y pensáis que dándole la vuelta a la gente y sacudiéndola para que le caigan las últimas monedas, pues ya con eso habrá para un poco más. Pero si da igual, si los impuestos los subiésemos, la recaudación subiese un 10%, el Estado se la gastaría y pediría un poquito más. La historia de la fiscalidad en España es la historia de cómo cada vez se recauda más y se gasta más, se recauda más y se gasta más. Es un tragaldabas. Y si no lo hemos entendido hasta ahora, es que no vamos a entender nada. ¿A qué esperáis? ¿A que nos tengan ya trabajando como los antiguos esclavos del faraón? ¿Que nos lleve a trabajar para ellos? ¿De verdad queréis eso? No, pregunto. ¿Queréis que seamos literalmente esclavos del gobierno? Es que somos esclavos ahora mismo, esclavos no del gobierno. Ojalá fuera algo medianamente regulado,
No, somos esclavos de las corporaciones financieras. Somos esclavos de Pero, todo ¿por tipo qué de somos corporaciones esclavos de las y de corporaciones personalidades financieras? jurídicas que ahora mismo nos saquean precisamente a través no solamente de los impuestos, sino todo tipo de operaciones a partir de las cuales extraen nuestros recursos. A mí el Santander no me ha quitado nada, de hecho ni Sí, siquiera sí te ha comisiones quitado, porque tú no soy lo cliente sabes, pero suyo. también te ha quitado, Pero- porque cada vez que subvencionan a bancos privados como el Santander, entre ellos, y los se subvencionan, se apoyan, se ayudan, reciben cantidades de ayudas del Banco Central Europeo y esas ayudas provienen de los impuestos que te han... ayudas? sí, Pero el Banco Central quitado Europeo aquí. no ayuda a O sea, ningún banco. claro, la mayoría de los bancos, y sobre todo los grandes bancos, para poder reflotarlos después de la crisis financiera, han tenido que recibir de esas ayudas, digamos, que se han ocultado, porque es recibir dinero, digamos, con valor cero de interés para poder colocarlo Diana, luego con altos intereses. Son ayudas públicas. Os corto el interesante debate solo Víctor estaba pidiendo la palabra y además tenemos que dar paso a un vídeo, así que Víctor, te cedo la palabra. Estabas negando en ocasiones y asintiendo en otras, no sé con cuál vas a empezar. De forma muy rápida, yo simplemente diría, de cara de nuevo a este debate, estimulante debate sobre el nivel de gasto y el nivel de ingreso, que el nivel de gasto público en España está por debajo de la media de la Unión Europea. El nivel de ingreso también, la presión fiscal es inferior a la media de la Unión Europea. En cuanto a si el Estado gasta mucho o no, bueno, yo pondría un ejemplo, que a lo mejor los ejemplos próximos son muy ilustrativos. Mi madre se ha roto la cadera hace 3 meses, la han atendido en la Fundación Jiménez Díaz y he tenido la oportunidad de ver cómo funciona el servicio de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz. El esfuerzo, el derroche de dedicación de los médicos jóvenes que estaban en el servicio de urgencias atendiendo una cola absolutamente increíble de las personas que estaban solicitando ayuda urgente, realmente me llevó a la conclusión de que yo tenía que salir corriendo a la oficina a seguir recaudando impuestos porque hacía falta más médicos y más recursos para poder atender a las personas que estaban sufriendo en aquellos pasillos. Y el esfuerzo de aquellos médicos era un esfuerzo realmente de auténticos héroes. Desde esa perspectiva, yo creo que es muy útil el trabajo que estamos desarrollando para conseguir que las multinacionales paguen impuestos donde tienen que pagarlos, para que Apple, cuando está aquí, pague lo que tiene que pagar y no lo pague en Irlanda, porque lo tiene que pagar en función de las ventas, lo tiene que pagar en función de los gastos de personal que tiene un determinado país y los tiene que pagar en función del capital productivo, el capital fijo que tiene un determinado país y no en función de los intangibles que se trasladan artificialmente a territorios como Irlanda y que a través de la manipulación de los precios de transferencia al final se llevan los impuestos los beneficios de donde realmente los obtienen de una forma absolutamente artificiosa a territorios donde no lo pagan. Y ahí tenemos a los médicos necesitados de recursos. Muy bien, Bueno, pues vamos una cosita, solo un Sí, por apunte. supuesto. Yo el otro día, este invierno, llevé a mi hijo pequeño porque se puso malo. Yo voy al seguro. Me cuesta un dineral. Pues claro, yo soy obrero. Yo he venido en una Vespa. Que tenéis una idea de los liberales bastante estereotipada. Y llevé a mi hijo al clínico y la atención excepcional, unos profesionales como la copa de un pino. Pero claro, cuando salía de allí dije, pero si es que le dedico a la seguridad social casi 200 días de trabajo, es normal que el servicio sea bueno. De lo contrario, sí que era para enfadarse seriamente. Ahora bien, que los impuestos suban no significa que se recaude más. Pueden bajar y recaudarse mucho más. Es la famosa curva de Laffer. Eso es así. Es decir, en España lo observamos a principios de la década pasada, cómo se bajaban los impuestos y se recaudaba más dinero. Por lo tanto, si lo que le preocupa, y lo entiendo que le preocupa a un inspector fiscal recaudar, quizá bajando los impuestos la gente pague más o se cree más empleo y entonces haya más contribuyentes. Es que hasta creo que bajar impuestos es bueno para ellos. Traslademos la pregunta rápidamente, por favor, porque nos vamos quedando sin tiempo. A lo Sabía mejor que lo alargamos. Sabía que íbamos a hablar de la curva de Laffer sabía que íbamos a hablar de la curva de Laffer y me la he repasado. Y entonces he visto los estudios que hay sobre la curva de Laffer. Bueno, decidnos qué es la curva de Laffer rápidamente. La curva de Laffer es una curva en la que se señala en qué medida aumenta la recaudación impositiva a medida que aumentan los tipos impositivos, hasta un punto en el que bajando los tipos impositivos resulta que aumenta la recaudación fiscal. Entonces,
decía nuestro compañero de mesa que España estaba en un punto óptimo de recaudación, de tal forma que bajando los impuestos se incrementaba la recaudación fiscal. Bueno, John Kenneth Galbraith dice que la curva de Laffer es una curva sin evidencia empírica, que la escribió un día tomándose un whisky en un bar de Nueva York, en un Kleenex, en una servilleta, en una curva tanto alzado, donde realmente plasmó su ideología sobre los efectos de la... ¿En una cena, una comida, has dicho? Que estaba en una cena, una comida. Estaba en una cena de comida, sacó una servilleta, un Kleenex y pintó a mano alzada lo que era la evolución de esa curva y ese punto óptimo a partir del cual, mágico, a partir del cual bajando los tipos impositivos se incrementaba la recaudación fiscal. Eso lo hizo Reagan en los 10 años siguientes y desde luego se cayó la recaudación, se incrementó el déficit y la pobreza desde luego se disparó. Rápidamente Liliana y luego Fernando. Eso me recuerda a aquellas tablas de Excel que en una época en que supuestamente el crecimiento y la crisis provenían de otras causas que no era precisamente la mala gestión, ni el fraude, ni la corrupción. Pero bueno, y que al final se descubrió que todo era una falsedad. Pero lo que sí quería decir es que realmente ahora mismo, digamos, los impuestos que pagamos, es que estamos pagando siempre los mismos, o sea, realmente, justamente son los asalariados fundamentalmente y las personas también, las personas indigentes que van por la calle y que cada vez que comen un pollo, un hecho, pagan el impuesto del IVA, somos los que realmente estamos pagando impuestos. Y yo sí querría que ese pequeño porcentaje de ricos, de directores de las grandes corporaciones financieras, pues pagasen lo que deben. Es fundamentalmente eso lo que estamos diciendo, que paguen lo que deben, porque deben muchísimo, porque nos han estado saqueando durante toda la vida y es el momento en que ya deben pagar. Me da igual que exista una curva de Excel o lo otro que diga que van a pagar. Lo cierto es que mientras en unos países paguen cero, pues hacen el dumping fiscal a partir del cual, si no nos ponemos todos de acuerdo globalmente porque los impuestos sean más o menos homogéneos en todos los países y haya unos paraísos fiscales que les cobren cero, pues nos van a estar robando a través de los impuestos, justamente. Fernando, rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo, así rápido. Que una última intervención y pasamos a un minuto de cierre, así que rápidamente. Bueno, una última intervención, aparte de la curva de Laffer, no sé si fue pintada en una servilleta, pero grandes inventos de la humanidad han nacido en las servilletas de las cafeterías. Se verificó cierta no solo en Estados Unidos, sino en otros sitios. Hay un punto en el que un óptimo, en el que a partir de ahí, como se aumenta el número de contribuyentes, pues se recauda, paradójicamente se recauda más. Lo que sí tienen los impuestos, y esto es un hecho, es un efecto crowding out, los altos impuestos, es decir, un efecto expulsión. A partir de ciertos tipos, lo que haces es que destruyes economía. La gente deja de producir. Lo que he comentado antes del el que da clases de inglés por la tarde. Si mañana pongamos por caso a los muy ricos, les enchufamos un impuesto del 80%, se van. Fernando, perdóname, si quieres termina, te Termino dejo ya. tu minuto de conclusión, es decir, este es tu minuto de conclusión si quieres, Vale, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿vale? Entonces, si lo que queremos es mantener, si lo que queréis, si estáis interesados es en mantener el sistema, el Estado social, si lo que queréis es mantener el estado del bienestar que tanto os preocupa, deberíais defender que los impuestos fuesen bajos para que todo el mundo pagase. Es decir, que no se produjese ese crowding out, esa expulsión de los contribuyentes por la parte de arriba y por la parte de abajo. Es decir, que no recaiga todo en las rentas medias, que es en lo que recae ahora. Y aun con todo, hasta las rentas medias intentan hacerle trampas a Hacienda y supongo que tú las conocerás todas. Es decir, al final todo el mundo está intentando engañar. Y si está intentando engañar es porque los impuestos son altísimos en cualquiera de las clases sociales, en cualquiera de las escalas que cojamos. Ya Bueno, termina, mira. Pues muchísimas gracias, Fernando, por ceñirte al tiempo. Si queréis, os queda un minuto cada uno, 30 segundos incluso, porque tenemos que terminar. De conclusión, continuaríamos este y otros 3 programas hablando del tema, pero necesitamos acabar. Así que, Víctor, empezamos contigo. Una pequeña conclusión. Yo creo que el gran reto que tiene en este momento el sistema tributario es hacer tributar a la riqueza adecuadamente. Para ello es necesario ser eficaces en la lucha contra los paraísos fiscales y las medidas fundamentales que están puestas en marcha por la comunidad internacional, básicamente el intercambio automático de información y la directiva ACIS para hacer tributar a las multinacionales donde realmente obtienen sus beneficios, requiere que haya supervisión
por parte de la comunidad internacional, una supervisión eficaz, una supervisión potente, como hemos visto que es capaz de hacer, por ejemplo, con Grecia cuando se trata de hacer cumplir sus compromisos, y sanciones para los incumplidores. Muchas gracias, Liliana. Sí, yo no apuesto para nada por un estado de bienestar, me parece absolutamente insuficiente y falso. Yo voy por un tipo de organización social que garantice la transparencia, la participación, la democracia y unos mínimos vitales como los que se están pidiendo desde muchas mareas, la marea azul, la marea blanca, la marea verde. Realmente esos mínimos vitales para que la población superviva, y no exclusivamente en España, sino en todo el mundo, para que no nos matemos dentro de poco por las guerras del agua o del petróleo, etcétera, etcétera, como está sucediendo, pues garanticemos esos mínimos. Esos mínimos no se puede garantizar más que recaudando, y obviamente los que tienen que pagar, porque son los que deben, y los que no están pagando, son los más ricos, las corporaciones financieras. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por haberos ceñido en este sprint final del debate al tiempo que teníamos. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a los tres, Liliana, Fernando, Víctor, un placer. Espero que volváis con nosotros próximamente. Así que nada, tenemos que terminar. Este es nuestro último programa de ECO de esta temporada. Vamos a volver en septiembre. Estamos remodelando toda la programación, todo cómo hacemos este programa, y vamos a volver con muchísimas novedades, pero no queremos irnos sin, como siempre, recordaros un par de cositas. En primer lugar, queríamos recomendaros un libro de Juan Hernández Vigueras, que también, un compañero que ha colaborado también en la realización de este programa, El casino que nos gobierna, trampas y juegos financieros a lo claro, en clave intelectual, recomendable para pues entender muchas de las cuestiones y de los elementos, a veces técnicos, que hemos hablado en el programa. Y también queríamos recomendaros Delincuencia, Finanzas y Globalización, que es una edición a cargo de Armando Fernández de Steinco, del Centro de Investigaciones Sociológicas, un compendio de artículos relevantes acerca de los temas y acerca de esas prácticas a veces que escapan al sector público, al Estado, y que desde esta mesa hemos tratado de debatir. Con respecto a no nos queríamos ir o no queríamos cerrar esta temporada sin hacer, en primer lugar, una mención al 15M, a toro pasado. Bueno, pues muchas de estas cuestiones las sacaron en las plazas durante esos años este colectivo. Y pues nada más, un debate coorganizado por Economistas Sin Fronteras e Inspiración, que será el próximo 19 de mayo a las 19 horas en el aula 3 de la Escuela Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, donde estarán José María Mella, miembro del colectivo Econonuestra y profesor de la Universidad Autónoma, Lara Pietrikowski, perdón por la pronunciación, y Rodolfo Rietsky nos hablarán de los paraísos fiscales. Ahí os convocamos, nada más. Nosotros, próxima temporada en septiembre, no nos perdáis la pista. Vamos a volver, como siempre, con muchísimas novedades. Nada más, a difundir el programa. Muchas gracias.